mi mamá me pidió que pusiera el terreno a su nombre, solo, por unos meses. Lo hizo para protegerme, según ella, pero cuando quise empezar a construir mi casa, me llamo Natalia. Tengo 29 años, y esta historia empezó cuando tenía apenas 23. Durante toda mi vida, crecí con una sola persona como guía, mi mamá. Mi papá se fue cuando yo era muy pequeña, y desde entonces, todo giraba en torno a ella. Era una mujer fuerte, inteligente, muy respetada en el barrio. Siempre estaba pendiente de todo, era rápida para dar consejos, y en más de una ocasión, fue quien sostuvo a varias personas de la familia cuando todo se caía. Yo la admiraba. No, más que admirarla, confiaba en ella ciegamente. Cuando terminé la universidad, tuve la suerte de encontrar trabajo rápido. Me contrataron como asistente contable en una empresa de logística, y al poco tiempo, me ascendieron. No ganaba una fortuna, pero con disciplina logré empezar a ahorrar. Nunca fui de fiestas, ni de lujos. Tenía claro lo que quería, construir mi casa. Tener mi propio espacio, un lugar seguro y tranquilo donde nadie me corriera, nadie me reclamara, nadie decidiera por mí. Después de 2 años de ahorro, encontré una oportunidad, un terreno pequeño, en una zona en crecimiento, con buena conexión al centro. Lo vendí a una señora mayor que necesitaba irse a vivir con su hija en otra ciudad. Todo estaba en regla, los papeles al día. Y el precio era justo. Hablé con mi mamá, emocionada. Le conté que quería comprarlo, que era mi oportunidad. Ella me escuchó en silencio. Me preguntó varias veces por la ubicación, por la dueña, por los documentos. Parecía más preocupada que entusiasmada. ¿Estás segura de que es una buena zona, hija? Me preguntó. No vaya a ser que estés comprando en un lugar que luego se inunde o que sea conflictivo, ya lo revisé todo, mamá. Tiene desagüe, conexión eléctrica, y la señora me mostró la escritura. Está todo limpio. Volvió a guardar silencio. Luego me dijo, bueno, si estás tan decidida, entonces vamos a hacerlo. Pero te voy a pedir una cosa. Solo por unos meses. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Qué cosa? Que pongas el terreno a mi nombre. Solo mientras te estabilizas un poco más. Por si acaso te demandan en el trabajo, o si tienes alguna deuda imprevista. Ya sabes cómo es este país. Mejor que lo tenga alguien con experiencia. Yo me quedé mirándola. No me gustaba la idea. No porque desconfiara de ella, porque en ese momento no lo hacía, sino porque no me parecía justo. Era mi dinero. Era mi esfuerzo. Era mi sueño. Pero mamá, no tengo deudas. Y si pasa algo, igual puedo responder. No me parece ponerlo a tu nombre. Ella se cruzó de brazos y me miró con esa expresión que usaba cuando quería cerrar una conversación. ¿Confías en mí, sí o no? Y claro, confiaba. Así que acepté. Firmamos el contrato de compra-venta con la dueña, y en el formulario notarial, el nombre que quedó como titular fue el de mi madre. Ella incluso me acompañó a hacer el depósito al banco, revisó que los papeles estén bien, y me dijo que era para protegerme. En unos meses lo pasamos a tu nombre. Pero primero que todo esté bien. No hay apuro, ¿sí? Al principio no me preocupé. Empecé a hacer planos sencillos de cómo quería la casa. Una planta, 2 habitaciones, una cocina abierta. Nada lujoso, pero cómodo. También empecé a comprar materiales, cemento, fierro, bloques. Todo lo guardaba en el depósito de un amigo que tenía una ferretería. Mi mamá me preguntaba por todo. Me decía qué materiales elegir, qué albañiles evitar. Se mostraba involucrada. Hasta que un día, cambió. Fue casi imperceptible al inicio. Un comentario suelto en la mesa. ¿Estás segura de que vas a poder mantener una casa tú sola? Otro, en la sala, con lo que ganas, ¿no sería mejor que sigas viviendo aquí y ahorres un poco más? Al principio, pensé que solo quería protegerme. Pero los comentarios empezaron a repetirse. Y luego vinieron los chistes. Si te portas mal, te saco del terreno, ¿eh? A ver si algún día me dejas poner un puestito en mi terreno. Yo me reía. De verdad pensaba que eran bromas. Pero no lo eran. Un día, mientras hablaba con el arquitecto que me haría el diseño final, me pidió que le enviara una copia de la escritura para iniciar el proceso de licencia municipal. Fui al cuarto de mamá y le pedí los papeles. Ella me miró sin moverse. ¿Para qué los necesitas? Para la licencia, mamá. Ya sabes, el permiso de construcción.
Guardó silencio unos segundos. Luego dijo, Natalia, tenemos que hablar. Sentí el estómago apretarse. Esa frase nunca anuncia algo bueno. ¿Qué pasa? Estuve pensando. Tal vez construir en ese terreno no es lo mejor ahora mismo. ¿Perdón? Sí, verás, la zona está cambiando. Han abierto nuevas rutas, el valor ha subido mucho. Quizá deberíamos esperar. O incluso venderlo. Sentí un frío en la espalda. ¿Venderlo? Mamá, ese terreno es mío. Legalmente, no. Esa frase me partió. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo. Con calma. Con firmeza. Como quien sabe que tiene la ventaja. ¿Me estás diciendo que no vas a devolverme el terreno? Te estoy diciendo que hay que pensarlo mejor. No seas impulsiva. Mira que yo te he cuidado toda la vida. Y en ese momento, lo entendí. Todo lo que había hecho, cada consejo, cada firma, cada excusa, había sido una trampa. Una trampa. Eso fue lo único que pude pensar en ese momento. Me quedé ahí, de pie en la puerta de su habitación, con el corazón latiéndome en los oídos y la boca seca. No supe qué decir de inmediato. Porque una parte de mí se negaba a creerlo. Se supone que era mi mamá. Se supone que ella quería lo mejor para mí. ¿Verdad? Mamá, dije al fin, intentando mantener la calma, no entiendo qué estás insinuando. Ese terreno lo pagué yo. Cada centavo. Tú solo lo firmaste. Y por eso lo sigo considerando tuyo, hija, respondió con voz dulce. Solo digo que tal vez deberíamos pensarlo un poco más. A estas alturas, si se puede vender por más, ¿no conviene? ¿No podrías buscar algo más pequeño? Algo que puedas mantener tú sola. Yo no quiero venderlo. Alcé la voz, sin gritar, pero firme. No compré ese terreno para hacer negocio. Lo compré para vivir. Para construir mi casa. Ella me miró sin pestañear. Pues lo hubieras puesto a tu nombre. Y ahí se acabó la conversación. Se giró y se puso a doblar ropa, como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí. Me la pasé en mi cuarto, con los ojos abiertos, el celular en la mano, leyendo foros, revisando páginas de asesoría legal, preguntándome qué derechos tenía sobre algo que había pagado, pero que no figuraba a mi nombre. Lo peor es que yo sabía que no había contrato entre nosotras. Nada firmado, ningún documento donde se indicara que ese terreno me pertenecía. Todo había sido de palabra. Una palabra que ahora se había roto. Al día siguiente, intenté volver a hablar con ella. Le dije que no quería discutir, que solo necesitaba saber si estaba dispuesta a transferirme la propiedad, como habíamos acordado desde el principio. Ahora mismo no puedo, dijo mientras tomaba su desayuno. Tendríamos que hacer una escritura de transferencia, pagar impuestos, ir al notario, todo eso cuesta. Además, no estoy segura de que sea el mejor momento. Puedo pagarlo yo. Todo. Solo necesito que vengas conmigo. No estoy convencida, respondió. ¿Y si luego te metes en líos? ¿Y si te casas con alguien que se quiera aprovechar? Uno nunca sabe. ¿Y si el problema es que no quieres soltarlo? Me miró con frialdad. Ten cuidado con lo que dices, Natalia. Sentí ganas de gritar, de romper algo, de ir directamente a la municipalidad a contar todo, pero no tenía pruebas. No tenía nada. En los días que siguieron, la tensión en la casa se volvió insoportable. Ya no me hablaba con cariño. Me respondía con monosílabos, o con frases llenas de pasivo-agresividad. Cuando llegaban visitas, cambiaba el tono. Sonreía, me ofrecía café, hablaba de lo orgullosa que estaba de mí. Y luego, cuando nos quedábamos solas, volvía el hielo. Una tarde me acerqué con una propuesta escrita. Era un documento simple, hecho por una amiga abogada. Un contrato privado en el que ella reconocía que yo había pagado el terreno, que solo estaba a su nombre de forma temporal, y que en un plazo máximo de 6 meses, haríamos la transferencia oficial. ¿Estás loca?, me dijo cuando lo leyó. ¿Quieres que firme esto? ¿Que diga que todo es tuyo, como si yo no tuviera nada que ver? Porque es la verdad. ¿Y qué me asegura a mí que no me vas a dejar en la calle cuando termines de construir? ¿En la calle? Ni siquiera vivís ahí. Se cruzó de brazos y rompió el papel por la mitad delante de mí. Este tema se terminó. Fue la primera vez que sentí miedo real. No miedo de perder el terreno, sino miedo de lo que era capaz de hacer mi propia madre.
Esa noche, llamé a mi tío Alfredo, hermano de ella. Siempre habíamos tenido una buena relación. Le conté lo que estaba pasando, intentando no sonar dramática, pero sin omitir lo esencial. Al principio, se quedó callado. Luego suspiró. Natalia, no sé cómo decírtelo, pero no eres la primera a la que le hace esto. ¿Qué? Sí. Hace años le pasó algo parecido a mi prima Mónica. Le prestó dinero a tu mamá para una inversión, con la promesa de devolvérselo en 6 meses. Pasaron 3 años. Nunca se lo devolvió. Y cuando Mónica fue a reclamarle, tu mamá le dijo que si no tenía pruebas, mejor se callara. Me quedé en shock. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Porque todos sabíamos cuánto confiabas en ella. Nadie quería meterse. Pero ahora entiendo que ya se pasó de la raya. Le pedí ayuda. Me ofreció acompañarme con su abogado para ver qué se podía hacer. Me sentí aliviada. Por fin alguien de la familia me creía. Cuando mi mamá se enteró de que había hablado con Alfredo, explotó. Gritó, me acusó de querer dejarla en ridículo, de poner a la familia en su contra. Todo lo que tienes me lo debes a mí. Gritó. Ese terreno no. Eso lo pagué yo. Y eso no te da derecho a traicionarme. Fue una discusión horrible. Lloré. Grité. Ella terminó diciéndome que si seguía con esas ideas absurdas, me iba a arrepentir. Esa noche me fui a dormir sintiéndome completamente sola. Pero al día siguiente, algo peor pasó. Recibí una llamada del arquitecto. Natalia, disculpa que te moleste, pero pasé por el terreno para tomar algunas medidas, y me encontré con una sorpresa. ¿Qué pasó? Tu mamá está ahí. Con un señor. Están hablando de poner un negocio. ¿Qué? Sí. Incluso mencionaron que tal vez levantarán una pequeña estructura de madera. Dijo que es su propiedad y que no hay nada que impida hacerlo. Sentí que se me iba el aire. Colgué y corrí. Tomé un taxi directo al terreno. Cuando llegué, ahí estaba. Mi mamá. De pie, sonriendo, con una carpeta en la mano. A su lado, un hombre de unos 50 años, con gorra y planos bajo el brazo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté, casi sin aliento. Evaluando opciones, me dijo con total tranquilidad. Esto podría servir para poner una tienda. Es una zona en crecimiento, ¿sabes? ¿Estás loca? Ese terreno es mío. Me miró con frialdad. No. Está a mi nombre. Y voy a hacer con él lo que crea conveniente. Ver a mi mamá ahí, de pie en el terreno que yo había comprado, sonriendo como si fuera la legítima dueña, me revolvió el estómago. Intenté mantener la compostura, aunque tenía las manos heladas y el corazón acelerado. ¿Una tienda? ¿Ahora resulta que este terreno lo compraste para ti? Le pregunté, mirándola directamente. El hombre que la acompañaba, que hasta entonces no había dicho nada, intentó intervenir. Disculpen, no quiero incomodar. A mí me contrataron para evaluar si se puede hacer una pequeña construcción comercial. No sabía que había un conflicto familiar. No es su culpa, señor, le dije. Ella no le ha contado la historia completa. Este terreno lo compré yo. Ella solo puso su nombre temporalmente. Ahora no quiere devolverlo. Mi mamá soltó una risa seca. ¿Y tú piensas que con decir eso basta? ¿Tienes algo firmado? ¿Algún documento que diga que es tuyo? No supe qué responder. No porque no tuviera razón en lo legal, sino porque me dolía escucharla así. Tan fría. Tan calculadora. El arquitecto recogió sus cosas con rapidez. Se despidió con una media sonrisa incómoda y se alejó sin decir más. ¿Hasta dónde piensas llegar con esto? Le pregunté. ¿De verdad estás dispuesta a pelearme por algo que no te pertenece? Yo no peleo nada. Solo cuido lo mío. Lo tuyo. Sí, Natalia. Lo mío. Está a mi nombre. Eso lo hace legalmente mío. Si no te gusta, puedes hacer lo que quieras. Yo no te robé nada. Tú me lo diste. Esa frase me rompió por dentro. Tú me lo diste. Como si mi confianza fuera una firma en blanco. No discutí más. Me fui del lugar sintiendo una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. Ese mismo día, volví a contactar al abogado de mi tío Alfredo. Le conté todo. Le mostré recibos de compra,
comprobantes de transferencias, hasta las conversaciones por WhatsApp donde mi mamá hablaba de que el terreno era para mí. Él me miró con seriedad y me dijo lo que yo ya temía. Lamentablemente, si no hay una cesión firmada, estás en desventaja legal. Pero no todo está perdido. Podemos presentar una demanda por fraude o abuso de confianza. Hay casos ganados, aunque no son fáciles. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Años. Y va a ser desgastante. Pero si estás decidida, te acompaño. No supe qué responder. No quería pasar años en tribunales enfrentando a mi propia madre. Pero tampoco iba a quedarme cruzada de brazos. Ese fin de semana me fui a dormir a casa de una amiga. Necesitaba espacio, claridad, apoyo. Allí, sentada en el sofá, me puse a escribir todo desde el principio. Cada detalle. Cada conversación. Cada promesa que mi madre había hecho. Lo guardé en un archivo, con fechas, fotos, audios. Necesitaba tener todo en orden. No por venganza, sino para protegerme. Pasaron los días. En casa, mi mamá actuaba como si nada. Me saludaba por la mañana, me preguntaba si quería café. Pero evitaba cualquier tema relacionado con el terreno. Hasta que una tarde, me dejó un sobre en la mesa. Era un documento informal, escrito a mano, donde decía que me cedía el derecho a usar el terreno, siempre y cuando lo hiciera de forma conjunta con ella, y sin que eso implicara ningún reclamo de propiedad. Me ardieron los ojos. ¿Esto qué es? Le pregunté apenas la vi. ¿Una burla? Una solución, dijo con voz tranquila. Estoy tratando de evitar problemas. Tú dices que quieres construir. Yo te dejo. Pero no me vengas con reclamos de propiedad ni me pidas que lo pongamos a tu nombre. Con esto, las dos podemos usarlo. ¿Las dos? Sí. Yo podría poner una pequeña tienda en el frente. Y tú atrás puedes hacer tu casa. Ambas ganamos. ¿Tú piensas que esto es justo? No. Pienso que esto es lo que hay. Si quieres más, vas a tener que pelearlo. Y ahí entendí que había llegado al límite. Fui al cuarto, tomé una maleta y empecé a empacar. ¿Qué haces? Me preguntó desde la puerta. Me voy. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que me traiciona todos los días en silencio. No seas ridícula. No soy ridícula. Soy alguien que se cansó de rogar lo que es suyo. Esa noche me mudé con mi tío Alfredo. Me recibió sin preguntas, con una habitación lista y un plato caliente. No estás sola, me dijo. Ya no más. En los días que siguieron, iniciamos el proceso legal. El abogado presentó una solicitud de medida cautelar para impedir que mi madre hiciera construcciones o vendiera el terreno mientras se resolvía el conflicto. También iniciamos una demanda por apropiación indebida y enriquecimiento sin causa. No era fácil. Mi madre se presentó con un abogado que era conocido suyo. Negó todo. Dijo que ella había comprado el terreno, que yo solo la acompañé. Que sí, había colaborado con algo de dinero, pero que no era dueña de nada. Por suerte, los comprobantes bancarios y los mensajes hablaban por sí solos. El juez aceptó la medida cautelar. Eso le prohibía hacer cualquier tipo de negocio sobre el terreno hasta que terminara el juicio. Y fue entonces cuando llegó el mensaje. Una mañana, recibí un audio suyo. Su voz estaba temblorosa. Natalia, te pasaste. ¿De verdad vas a llevar esto tan lejos? ¿A poner a tu propia madre frente a un juez? Todo por un pedazo de tierra. Tú no eras así. No eres así. Te llenaron la cabeza. Si no cancelas esto, no me busques nunca más. Lo escuché en silencio. Y por primera vez, no lloré. Porque en ese momento supe que no estaba perdiendo a una madre. Estaba soltando a alguien que llevaba tiempo traicionándome, disfrazada de familia. Después de aquel mensaje, mi madre no volvió a buscarme. Durante semanas no supe nada de ella. No llamadas, no audios, ni siquiera indirectas a través de familiares. Era como si hubiese apagado esa parte de su vida. O como si yo hubiera dejado de existir. Y por más que me doliera admitirlo, en cierto modo, me sentí aliviada. Ya no tenía que fingir paz en una casa donde todo era tensión disfrazada. Ya no tenía que justificar mis decisiones frente a una mujer que había usado mi confianza como herramienta para quedarse con lo que era mío. Mientras tanto, el proceso legal seguía. Mi abogado me pedía paciencia. Que no me desgastara. Que me enfocara en seguir reuniendo pruebas.
Yo me encargaba de aportar todo lo que pudiera: transferencias bancarias, facturas, capturas de pantalla, audios antiguos, incluso mensajes donde ella misma decía: ese terreno es tuyo, hija, pero por ahora es mejor que esté a mi nombre. Eso fue clave. El juez aceptó que había indicios suficientes de que la propiedad había sido adquirida con mi dinero, y que la titularidad era solo una formalidad sin sustento económico real. El caso avanzaba lento, pero avanzaba. Lo curioso fue que, con el tiempo, comenzaron a llegarme comentarios. Vecinas, tías lejanas, primas con las que casi no hablaba, me escribían por WhatsApp. Tu mamá anda diciendo que tú querías echarla de su propia casa. Dice que le quieres quitar lo único que tiene. Está muy afectada, Natalia. Dice que tú la estás destruyendo. Y yo solo podía pensar: ¿destruirla yo? ¿Después de todo lo que hizo? Intenté no engancharme. No dar explicaciones. Pero hubo un día que me marcó especialmente. Fue un domingo. Salí a hacer compras con mi tío Alfredo. Y al doblar por una calle, la vi. Mi mamá. Sentaba sola en una banca, frente a una pequeña plaza. Tenía la mirada perdida, la ropa algo descuidada. Parecía más vieja de lo que recordaba. Mi tío me miró. Si quieres hablarle, no, le dije. No estoy lista. No era rabia lo que sentía. Era una mezcla de pena y claridad. La mujer que estaba ahí no era la madre que yo idealicé por años. Era una persona con sus propias heridas, miedos y oscuridades. Pero también era alguien que tomó decisiones. Y debía asumirlas. Semanas después, el juicio llegó a su fase final. El informe pericial confirmó que todos los pagos habían salido de mi cuenta. Los testimonios coincidían. Y la jueza lo dejó claro en la audiencia: la demandada no ha demostrado vínculo económico con la adquisición del terreno. Por tanto, este tribunal considera procedente la restitución del derecho de propiedad a favor de la demandante, Natalia Rodríguez. No pude contener las lágrimas. Había ganado. Después de más de un año de desgaste, presión emocional y batallas internas, el terreno volvía a ser mío. Legalmente. Formalmente. Sin condiciones. Mi mamá no estaba presente en la audiencia. Su abogado, al salir, se me acercó y dijo: no la odie. Ella no supo cómo manejarlo. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no le debía explicaciones a nadie. Ese día celebré con mi tío, con mi amiga Carla, quien me había dado techo en los momentos más duros, y con un par de colegas del trabajo que me apoyaron en silencio desde el inicio. No fue una fiesta. Solo una cena sencilla, con risas sinceras y miradas limpias. La semana siguiente inicié los trámites para solicitar el permiso de construcción. Volví a contactar al arquitecto, esta vez sin miedos ni restricciones. Y cuando pisé el terreno de nuevo, por primera vez en meses, sentí que me pertenecía de verdad. Ya no era un campo de batalla emocional. Era el lugar donde construiría mi hogar. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después, recibí una carta. Un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito en tinta negra. Adentro había solo una hoja, escrita a mano: no te voy a pedir perdón. No todavía. Porque todavía no entiendo cómo pasamos de ser madre e hija a esto. Pero, aunque no lo creas, me alegra que hayas ganado. Me alegra saber que al menos una de las dos tuvo el valor de pelear por lo que le pertenece. Yo no lo tuve. Por eso hice lo que hice. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que en el fondo, siempre supe que ese terreno era tuyo. Y que lo hiciste bien. Mamá, leí esa carta varias veces. Y lloré. Lloré por todo lo que no dijimos. Por todo lo que perdimos. Por lo que tal vez nunca vamos a recuperar. No guardé la carta por nostalgia. La guardé por justicia. Porque al menos una vez, ella lo reconoció. Y con eso, fue suficiente. Después de esa carta, no volví a saber nada de mi mamá por un buen tiempo. No respondió cuando le escribí un mensaje corto, agradeciéndole la nota. No apareció en el terreno cuando iniciamos las primeras excavaciones. No intentó interferir ni detener nada. Fue como si hubiese decidido desaparecer en silencio. Yo, por mi parte, me concentré en el proyecto. Había pasado demasiado tiempo postergando mis sueños por complacer a los demás. Ahora, por fin, podía poner cada ladrillo donde yo quisiera. Diseñé la casa a mi manera, luminosa, simple, funcional. Con un pequeño jardín atrás,
y una cocina abierta que daba directo al comedor. Quería que ese hogar fuera símbolo de todo lo que había aprendido. No solo un espacio físico, sino un recordatorio de que, aunque el camino fuera duro, yo había sido capaz de recuperarlo. Durante la construcción, hubo días buenos y días agotadores. Hubo decisiones costosas, errores logísticos, momentos de duda. Pero también hubo algo nuevo, libertad. Esa libertad que uno siente cuando ya no debe pedir permiso para ocupar su propio lugar. Un sábado por la tarde, mientras supervisaba la instalación de las ventanas, vi a lo lejos a una figura familiar. Era mi madre. Venía caminando despacio, con una bolsa en la mano, como si no supiera si debía acercarse o no. Me acerqué yo. Hola, mamá. Hola, hija, dijo bajito. ¿Puedo ver cómo va quedando? Dudé. Tuve que respirar profundo. Pero al final, asentí. Le mostré el avance. Los cimientos ya estaban listos, las paredes enmarcadas, las habitaciones divididas. Ella caminaba en silencio, observando todo con detenimiento. Está quedando hermosa, murmuró. Es más grande de lo que imaginaba. No tanto, le dije. Pero es suficiente para mí. Hubo una pausa. Ella se sentó en uno de los bloques de cemento y abrió la bolsa. Adentro traía un tupper con empanadas. De las que hacía cuando yo era chica. No sabía si te seguían gustando. Siempre me gustaron, dije. Comimos en silencio. No había reproches, ni discursos, ni disculpas directas. Pero había algo parecido a una tregua. Un intento, torpe pero sincero, de no seguir alejándonos. ¿Tienes dónde vivir ahora? Le pregunté. Sí. Me alquilé una pieza chica. Cerca del mercado. Está bien para mí. ¿Necesitas algo? No. Solo, quería ver esto. La conversación no duró mucho más. Cuando se fue, me dejó un abrazo breve, pero cálido. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa mezcla de culpa y enojo. Sentí compasión. No por debilidad, sino porque había crecido. Porque entendía que hay personas que hieren no por maldad, sino por miedo. Y aunque eso no las justifica, sí ayuda a entenderlas. Los meses pasaron. La casa se terminó justo antes de fin de año. La pinté de blanco con detalles en madera clara. Sembré jazmines en la entrada. Y colgué una frase en la cocina que decía, lo que se construye con verdad, dura más que cualquier herencia. Invité a mis amigos más cercanos para celebrar la inauguración. Mi tío Alfredo vino con una botella de vino. Carla trajo postres. Y entre risas, fotos y abrazos, entendí algo importante. No siempre la familia con la que creciste es la que te acompaña. A veces, la familia se elige. Y otras veces, se reconstruye. Una semana después, volví a recibir noticias de mi madre. Esta vez, a través de una vecina. Tu mamá está ayudando en el comedor comunitario del barrio. Dice que quiere hacer algo útil. No supe qué pensar. No era redención. Pero sí era un gesto. Decidí pasar por allí unos días después. Llevé bolsas con arroz, leche en polvo y conservas. No le dije que iba. Solo entré, dejé las cosas en la mesa, y cuando me vio, me regaló una sonrisa tímida. Gracias, hija. De nada, mamá. No hacía falta más. A veces, la paz no llega con un gran perdón, ni con un lo siento perfecto. Llega en esos pequeños momentos donde dos personas rotas eligen no seguir haciéndose daño. Hoy vivo en esa casa. Trabajo desde el escritorio que armé frente a una ventana luminosa. Los jazmines florecen cada primavera. Y cada vez que alguien me pregunta cómo la conseguí, sonrío. Porque detrás de esas paredes hay una historia. Una larga, dolorosa y valiente historia. La historia de una hija que confió, fue traicionada, y aún así decidió pelear. Y si esta historia te gustó, recuerda darle like y suscribirte para más historias como esta. Gracias por acompañarme.